sé que en tu nombre hay poder. Yo sé que con barro en los ojos pude ver al leproso tú tocaste y sano fue. Porque sé que en tu nombre hay poder. Siendo Dios, viniste por mí, Emmanuel, tú estás aquí. Tú reinas en victoria y majestad, gobiernas en completa autoridad. Tú eres el Mesías, eres el Señor, solo tú eres Rey. Los reinos y naciones te verán, tu gloria y poder proclamarán. Tú eres el Mesías, eres el Señor, solo tú eres Rey. Yo sé que no hay tormenta que... Muy buenas tarde, noche, o buenas tardes. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes aquí por esta plataforma del Face y poder compartir, pues, hacer comentarios sobre la oración. Un saludo para la gente, pues, de aquí de la iglesia, que nos mira también. Un saludo a nuestros amigos, aquellos que nos siguen por el Face. Un saludo para nuestros hermanos de Tijuana, para todos. Dios bendiga Tijuana, Dios bendiga la hermandad, y Dios bendiga sus vidas, y Dios ponga el aceite y la unción. Y un saludo para aquellos que nos siguen por el Face y nos ven. Agradecemos su apoyo. Y pues estamos contentos, pues, de poder compartir a través de este medio. Sí, ese es uno de los beneficios que quedó el COVID. Sí, el COVID nos empujó a esto. Entonces dice la Escritura que los que Dios ama, todo obra para bien. Un saludo para Pepe, esposo de la hermana Daisy. Un saludo para nuestro hermano Paco, que Dios meta sus manos ahí en su vida. Esperamos en Dios que ya le hayan dado cuarto en el seguro. Él está en emergencia. Y esperamos en Dios que Él meta sus manos y obre y que pues ayude a nuestro hermano. Pues vamos a comenzar con una cita de la Escritura. Sí. Esto no es una clase, son comentarios. Comentarios relacionados con lo que sucede en la oración y lo importante de la oración. Sí, dice en el libro de Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Hay algo que vamos a ver ahí. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda la Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. También, si nos está viendo la hermana Goyita, un saludo. Entonces está aquí en Timoteo, sí. Cuando el apóstol Pablo le escribe esto a Timoteo, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento.
Entonces creo que se refiere al Antiguo Testamento. Y dice la Escritura que toda Escritura es inspirada divinamente. Entonces toda la Escritura a la cual se refiere el apóstol Pablo y le menciona a Timoteo fue inspirada. ¿Qué es este proceso de inspirar o inspirada? Es que Dios exhaló su palabra y los escritores inhalaron lo que Dios exhaló. Pues Dios exhaló su palabra y la mente de los escritores la inhalaron. Refiriéndose a los escritos que el apóstol Pablo se refiere, y creo yo que pues se refiere al Antiguo Testamento, se refiere a la Torá, al Tanakh y a todos estos escritos que fueron utilizados en su momento. Entonces, toda la Escritura es inspirada. Sí, Dios nos creó y puso exactamente en nosotros aquello que lo puede inhalar a Él. Dice Job, ciertamente inspiración de Dios hay en el hombre. Dice Job. Y esa palabra inspiración en el hebreo es neshama. Sí, yo aprendí en otros tiempos aspectos sobre la cuestión de lo que es el alma y las diferentes palabras utilizadas en la Escritura para alma. Por ejemplo, el alma nefesh, el alma nediva y el alma neshama. ¿Y qué es el neshama? Es esta parte en el ser humano que está hecha, fue diseñada para inhalar a Dios. Y pues se refiere al alma que está en el espíritu. Entonces hay una alma que está en el cuerpo, que es el nefesh. Y este nefesh es muy interesante el ministerio, lo que el nefesh hace. Inclusive creemos, hay algunas versiones, que el nefesh es el alma que escogió pecar en el huerto. Entonces hay cosas muy interesantes sobre el nefesh, que es el alma que controla los movimientos y todo lo relacionado con el cuerpo. Y el nediva, pues, es el alma que está en la voluntad. Y el neshama es esta parte de alma que está en el espíritu humano que puede inhalar a Dios. Entonces, la Escritura fue dada con un propósito, es toda Escritura es inspirada divinamente y útil, o sea, es de utilidad para enseñar. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos enseña la Escritura? Encontramos en la Escritura los principios como Dios trabaja. ¿Qué nos enseña? Nos da instrucción. ¿Sí? Nos instruye en la plataforma de cómo Dios trabaja, cómo funcionan los principios de Dios, cómo funciona el plan maestro de Dios, cómo funcionan los secretos de Dios. Por ejemplo, un principio en la Escritura es esto que tiene los dos lados. Por ejemplo, el que se humilla será ensalzado. Ese es un principio. ¿Sí? El que toca se le abre.
Quiere decir entonces que el que se humilla, el que se humilla será ensalzado. Entonces, ¿cómo funciona? Pues primeramente tener la idea de lo que realmente es, humillarse. Y pues para eso tenemos que estudiar lo que realmente es la humildad. La humildad. El que toca, se le abre. Al que pide, se le da. Entonces un principio es esta idea que tiene los dos lados. Entonces eso es lo que nos enseña la Escritura. Los principios de cómo funcionan, pues por decirlo así, el reino espiritual. Y es para redarguir. Sí, entonces la palabra tiene otro paso más, nos redarguye. ¿De qué nos redarguye? De nuestras malas obras, de aquello que hacemos mal. Entonces cumple esta función. Aparte de, primeramente, que cumple la función de enseñar, tiene la función de redarguirnos. Y no nada más tiene la función de redarguirnos, tiene la función de corregirnos, de corregir nuestra vida. Entonces la palabra tiene el propósito de corregir nuestra vida. Íbamos rumbo pues a las tinieblas y al infierno, pero a través de la Escritura, a través de conocer a Cristo, estamos siendo corregidos, y ahora nuestro caminar es hacia el cielo o la eternidad, y para instituir en justicia. Y esto pues es muy importante, para que el hombre de Dios, ¿quién es el hombre de Dios? El hombre de Dios no es el incrédulo, el que anda en el mundo, no es el borracho, no es el adicto. ¿Quién es el hombre de Dios? Cuando uno recibe a Cristo, cuando uno le abre su corazón al Señor, uno recibe a Cristo. Uno recibe una nueva naturaleza, una nueva esencia. A eso se refiere el nuevo hombre. Entonces, ¿quién es un nuevo hombre? Es la semilla cuando aceptamos a Cristo. ¿Sí? Cuando aceptamos a Cristo. Entonces nosotros los cristianos tenemos dos naturalezas, la nueva naturaleza y la vieja naturaleza. La nueva naturaleza es la parte de Cristo, es esto que hemos recibido, la naturaleza al Señor. Y la vieja naturaleza pues es el viejo hombre. Entonces somos... decía el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, hay pecado en mí, porque el bien que quiero hacer no hago, y el mal que no quiero hacer aquello hago. Hay pecado en mí, que Él me libra de este cuerpo de muerte. Entonces hay una parte de nosotros que es la vieja naturaleza con la cual tenemos que trabajar. Entonces el hombre de Dios es esa semilla, es la esencia, es el nacimiento, o Cristo en nuestro corazón, esa parte que tiene que ver con el nuevo hombre. Ese es el hombre de Dios. Entonces la palabra, esta palabra, la enseñanza, la instrucción, la luz de esta verdad, es para la nueva naturaleza que está en nosotros. Entonces toda la Escritura es para el hombre de Dios, el que quiere los principios de Dios. ¿Sí? Y es muy importante saber eso. Nos vamos a ver un poquito sobre, como estamos viendo, sobre la oración.
para mí se me hace pues aparentemente pues se ve muy fácil o muy sencillo porque enseñamos a los niños a orar, platicar con Dios. Sí, algo así sencillo lo ponemos, pero esto de la oración es eso que nos conecta con Dios. La oración considero que es el centro de la Escritura, el centro de la intención, de la relación, de la comunicación entre Dios y los seres humanos. Y creo yo que el centro de eso es la oración. Entonces la oración es muy importante. Es muy importante. Y ahí hemos estado viendo algunas pláticas relacionadas con algunas palabras en hebreo sobre oración o diferentes tipos de oración, y que es importante el significado de esos aspectos, porque le llamo niveles de oración, diferentes niveles de oración. Y pues parte de estos niveles de oración pues están en la Escritura. Y como la Escritura dice que dice en el versículo 16 que estuvimos viendo de 2 Timoteo, toda Escritura es inspirada divinamente. Quiere decir que los escritores, los que escribieron la Escritura, vamos a llamar, los que escribieron la Torá, o los que escribieron el Pentateuco, o los que escribieron el Antiguo Testamento, o lo que algunos llaman el Tanakh, y no sé qué, todas estas cosas, es importante porque quien escribió eso pues fue inspirado por Dios. Entonces las palabras para los diferentes tipos de oración son de mucha importancia. ¿Por qué? Porque pues la oración es el corazón donde se comunican Dios y los seres humanos, nosotros. Y así como hay oraciones fundamentales en la Escritura como la oración, ahorita les doy algunas, como la oración, voy a darle vuelta a las hojas del iPad, ¿qué es iPad? La oración, por ejemplo, hay diferentes aspectos sobre la oración. Oración de petición. ¿Sí? Oración de petición. Y hay diferentes palabras en hebreo para ese aspecto de esa oración de petición. Entonces habíamos visto la oración na. Y esa oración na, si es una oración de petición hecha por algunos personajes de la Escritura. Por ejemplo, tenemos en el libro del Génesis capítulo 18. Y en el Génesis capítulo 18, esa oración la hizo Abraham. Ahora vamos a ver el capítulo 18 del libro del Génesis. Entonces es una plática de oración. Platicando uno aprende. ¿Sí? Génesis 18. Dice así. Génesis 18, versículos 3 y 4. Aquí encontramos, vamos a ver desde el 1 al 4, dice: y aparecióle Jehová en el valle de Mamre,
estando él sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, e inclinóse hacia tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Sí, está en el versículo 3, la palabra ruégote es la palabra, la oración na, que es una oración de petición. Y ya hemos visto en algunas pláticas anteriores que pues el nivel de espiritual de Abraham, sí, él ya ha caminado, sí, ya han sucedido cosas en él, la historia pues que registras sobre él, es que era un hombre muy preparado. Él conocía mucho de la astrología, la numerología, y muy capacitado en las ciencias de la época, pues era como un científico de la época. Y la idea de él era buscar a Dios, pero nunca lo encontró. Y dice la Escritura en el Génesis 12, cuando Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Dios viene a hacerle un llamado, Dios a Abraham. Y algunos judíos usan una palabra que yo escuché, porque la verdad, pues lo que yo veo son cosas aquí de la concordancia Strong, pero mi respeto es para el hebreo. Pero una palabra que escuché yo, que Dios le dijo a Abraham, la manejan le llaman sabios, gente que conoce de la Escritura, ley leja, como diciéndole a Dios: búscame dentro de ti. Entonces, el caminar de Abraham es simbólico y es un viaje a su interior, ¿sí? Entonces, cuando aquí en el capítulo 18 él ya ha tenido experiencias, como por ejemplo en el capítulo 17, Dios viene y le cambia el nombre, dice. Bueno, por ejemplo, en el capítulo 17, versículo 3 dice: entonces Abraham cayó sobre su rostro. Fíjense que, por ejemplo, antes de que Abraham fuera circuncidado, él tenía una forma diferente de postrarse. Después de la circuncisión, la forma de postrarse cambia. Entonces va, como que Dios lo va enderezando, va encontrando el camino para acercarse con Dios. Todo eso tiene que ver con oración. Y el versículo 5, Dios le dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces, Abraham sin H significa una cosa. Abraham con H cambia, significa otra cosa. Y aquí vamos viendo que Dios le puso una letra al nombre de Abraham. Sí, también a Sara, pero estamos aquí con Abraham. Sí, una de las letras. Y pues la idea es que Dios le puso una de las letras de su nombre a Abraham.
que está diciendo que su naturaleza, al cambiarle el nombre, le fue cambiada la naturaleza. Y es lo mismo que está pasando con nosotros. Después de que Dios vino a nuestro corazón, Él está cambiando nuestra naturaleza, nuestra vieja naturaleza, para que crezca en nosotros la nueva naturaleza. Por eso Juan el Bautista decía, a mí me conviene menguar, más a Él crecer. La idea es que el viejo hombre tiene que menguar. Sí, por ejemplo, en el caso del hombre es el viejo Adán. En el caso de la mujer, la vieja Eva. Entonces la vieja Eva tiene que menguar. Esa Eva remilgosa, corajuda, pendenciera, etcétera, etcétera, tiene que menguar para que la nueva naturaleza crezca dentro de ella. Pero aquí la idea es que le cambia, le da una de las letras del nombre. Ahora, acá en el capítulo 18 dice, aparecióle Jehová en el valle de Mamre. Entonces, este lugar en el cual Dios trata con él, indiscutiblemente son lugares que Dios escoge para tener experiencias o encuentros cercanos, vamos llamándole, del primer tipo. Sí, un encuentro real con Dios. Aquí yo conozco gente que tiene encuentros cercanos del tercer tipo con Dios, por eso no cambian. Entonces necesitamos gente que tengan un encuentro cercano del primer tipo. ¿Quién sabe cuál será ese? Pero de ese. ¿Usted conoce a alguien que tenga un encuentro cercano del tercer tipo? Doña Eduviges, o Doña Pancha, o Don Cleto, o Teo, ¿sí? Bueno, aquí en esta parte de la Escritura, en el versículo 3 del capítulo 18, el nivel espiritual de Abraham ya ha avanzado, ya ha crecido. En otras palabras, entonces Abraham fue preparado para este evento del capítulo 18, así como Dios preparó a Moisés para tener un encuentro con él, sí, en aquella zarza, allá en el monte Horeb. Dios lo preparó a Abraham para tener ese encuentro con él, a Moisés. Entonces, ¿cómo lo prepara? Pues, primeramente, Moisés estuvo tiempo en Egipto. Después Moisés, dice la Escritura, que Dios empezó a tratar con él y él mata a un egipcio. Sí, entonces, ¿qué simboliza eso de matar al egipcio? Entonces, según la mentalidad de algunas enseñanzas orientales, si queremos tener un encuentro con Dios, tenemos que matar a ese egipcio. ¿Y qué implica ese egipcio? El adulterio, y no nada más el adulterio, implica otras cosas que tienen que morir para que tengamos un encuentro con Dios. Entonces vamos a llamarle, ¿quieres tener un encuentro con Dios? Tienes que matar al egipcio. ¿Qué es matar? Separarte de él. ¿Quién es el egipcio? Todo ese coraje reprimido que traes. ¿Qué es el egipcio? Todas esas emociones reprimidas internas de las cuales te tienes que deshacer. Porque de lo contrario no vas a poderte acercar a Dios. No que Dios no quiera, sino que para tener un encuentro con Dios tenemos que prepararnos. O Dios nos prepara. Después Moisés huye al desierto. Tarda otros 40 años. Ya a Moisés se le había olvidado la idea de querer ser el líder en Israel. Entonces Dios viene al encuentro. ¿Qué quiere decir? Que ya a esas alturas Moisés ya no andaba buscando un lugar para controlar, ya no quería ser el jefe, ya no quería brillar, ya no quería ser el protagonista. Y ya en ese sentido él ya no andaba buscando a Dios. Entonces Dios vino a buscar a un hombre que no lo andaba buscando. Y mucha gente se acerca aquí a las cosas de Dios porque quieren brillar, quieren ser los protagonistas. Sí, y pues no funciona así. Aquí el que tiene que brillar es Dios. Aquí la gloria es para Dios. Sí, entonces ya regresando a Abraham,
Abraham ya ha avanzado y ha sido preparado para tener este encuentro con esos ángeles. Ahora, hay quienes deducen desde sus puntos de vista, y muy respetables, que esto representa la Trinidad. ¿Sí? Ahora, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Sí, fue sacado de las triadas de las culturas pasadas, pero la palabra economía sí está en la Biblia, o economo. Y tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el problema es la situación de la palabra, pero el Padre, el diseñador del plan maestro, el Hijo, el que puso por obra ese plan maestro, y el ministerio del trabajo del Espíritu Santo. Quiere decir entonces que el Espíritu Santo nos lleva al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre. Pero regresando aquí al versículo 3 del capítulo 18 dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, ruégote. Entonces esta es una oración de ruego. Es una oración de petición. A estas alturas, Abraham ya es un sadik. ¿Qué es un sadik? Es un justo. Y los justos son los únicos con los que Dios negocia. Son los únicos a los que Dios toma en cuenta. Los justos. Y es ese tipo de oración que hacen Abraham, la hace Moisés, la hacen algunos otros personajes. Pero también está otra oración que es Tesla, ¿sí? Que significa doblegarse, inclinarse, orar o implorar. Está en Esdras capítulo 6, versículo 10 y Daniel 6, 10 también. Pero ¿qué es Tesla? Es otra palabra para oración que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero esta significa doblegarse, inclinarse, orar e implorar. Tiene que ver con la actitud. Sí, porque hay gente que no se doblega interiormente, sigue aferrado en su modelo. Le baja cuando le conviene, nada más para quedar bien, pero interiormente no le baja. No. Aparenta como que le baja y pone la cara así de humilde, pero de humilde por dentro no. ¿Conoce a alguien así? Allá viven para la Pancho Villa. Entonces, también hay otra oración, pues son diferentes aspectos sobre la oración de petición en el hebreo. Sí, también esas oraciones están en el Nuevo Testamento, nada más que la situación es que pues se maneja que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero yo he visto escritores que ponen las palabras que fueron utilizadas para oración en el Nuevo Testamento en hebreo. Inclusive, por ejemplo, la oración que hizo Jesús de intercesión en el huerto, oración, ¿sí? Palal. Esa oración también la hizo cuando fue bautizado, que son oraciones que pues nos conectan con Dios. En el Antiguo Testamento las hacía el Cristo. En el Nuevo Testamento tenemos al Espíritu Santo, entonces Dios no hace excepción de personas, pero ahorita vamos a ver cosas interesantes. Y también tenemos otras oraciones como la oración de intercesión Palal. Tenemos la oración de intercesión Paga. Esta Paga la hizo Jacob. En el capítulo 28, cuando dice la Escritura que él sale de la casa de sus padres y sale pues para buscar a su tío Labán para ver si encontraba pareja allá. Y dice que encontró un lugar y se acostó ahí. Esa palabra encontró es paga, que es intercesión. Y en ese lugar donde él tuvo oración de intercesión, donde él se postró y él estuvo ahí intercediendo, él tuvo un sueño. Entonces esa oración paga como consecuencia un sueño. Y aparte de un sueño, él tuvo una visión, él vio una escalera que conectaba el cielo y la tierra. Y él miró ángeles que subían
y ángeles que bajaban. Sí. Entonces, esa palabra paga significa infringir, violar, herir por medio de accidente, intercesión, rogar, suplicar, encontrarse, cumplir obligaciones, descubrir algo, empujar. Sí, entonces esa parte de esa oración lo preparó. Sí. Ahora, no es una oración de 15 minutos. Habla de un proceso de estar en ese nivel de intercesión hasta que Dios nos dé un indicio de lo que Él tiene para nosotros. No es que yo vine a la iglesia o en mi casa, me levanté a las 3 de la mañana y estuve... No. Esto tiene que ver con etapas permanentes de intercesión. Tiene que ver con los intercesores. ¿Sí? Y son oraciones poderosas que siguen vigentes y las hace el Espíritu de Dios. Por eso es importante la oración de intercesión. ¿Quieres crecer? Necesitas intercesión. ¿Quieres tener encuentros con Dios? Necesitas intercesión. Entonces no es orar como rezan la gente, ¿no? Esos son compromisos en la intercesión. Está la otra intercesión, atar. La intercesión tefilá. Por ejemplo, Elías. Cuando Elías tuvo su encuentro para lidiar con los sacerdotes, con los brujos, con los satánicos de Acab, en el capítulo 18 de Primera de Reyes, ¿sí? Él levantó algunos altares, y después de esos altares se hizo la oración Palal. Y la oración Palal que él hace, ese nivel de oración que el Cristo hace a través de Elías, hizo que se abriera el cielo y cayera fuego. Y que hizo el fuego, lamió, dice, el agua, y donde estaba puesto el altar, y luego la gente que había estado atada, Elías no le dijo, vamos así como las muletillas que usamos en los púlpitos. A veces venimos nosotros más, la verdad, muertos que un muerto, y nos subimos al púlpito, y para que la gente se a su nombre, gloria, a su nombre, grite. Son muletillas para avivar a la gente. Cuando la gente trae fuego, no necesita muletillas, trae fuego. Entonces, ¿qué hizo este fuego? Este fuego hizo que la gente cayera postrados y empezaron a gritar, Jehová es Dios. No les dijo Elías, griten. O no los exhorta Elías a gritar, ellos solos gritaron. ¿Por qué? Porque cayó el fuego. Entonces un ministro que trae fuego no necesita muletillas para impulsar y que todo el mundo alabe y glorifique a Dios. Sí. Ahora, cuando más adelante, para que lloviera, Elías hace intercesión tefilá. Vamos a ver esa en Primera de Reyes, capítulo 18, pero me llamó mucho la atención por la forma como se postra Elías. Sí, Elías se postra, pero la forma como él se postra es muy interesante. Está aquí en el capítulo 18 de Primera de Reyes, versículo. Sí. Dice así. 41. Y entonces Elías dijo a Acab, sube y bebe, porque una gran lluvia suena. Esa palabra suena
es la 6963. Es la palabra en el col. Col. Y col significa campanilla, alboroto, clamor, abrir sonido. Fíjese todo lo que nos dice esto que pasa aquí, que esto que sucedió. Esa palabra col es un alboroto, ¿sí? Y la gente, no es posible que la gente en el mundo, es más emotiva que muchos gente de iglesias. Cuando le meten un gol a la América, algunos lloran, otros gritan, saltan. Yo tengo unos primos que son fanáticos del fútbol, el Monterrey. Y para ellos un clásico es Tigres y Monterrey. Y cuando estaba en la secundaria, hubo un clásico entre los Tigres y el Monterrey. Y perdieron los Tigres. Y mi primo estaba llorando porque perdieron los Tigres. Y otro primo que estaba contento porque había ganado el Monterrey, estaba gritando. Y en el estadio era un escándalo. Es un col, ruido col. ¿Qué fue lo que escuchó? Dice Elías. Entonces Elías dijo acá, sube y come y bebe porque una gran lluvia suena. ¿Quién oyó eso? Elías. Entonces Elías tenía el oído espiritual abierto. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, una vez que uno viene a un servicio, a veces escucha el ruidajo, todo lo que dice el pastor, pero no escucha nada. ¿Qué predicaron ahora, hermano? ¿Quién sabe? Porque se la pasó así como... Nunca ha ido usted a la tienda esa de la ley. Así en la parte de atrás donde venden carne, pollo y luego venden pescado. Pasa usted por ahí, por donde venden esas cosas, y luego hay unos pargos ahí grandes, con los ojos abiertos. Entonces pasa y los ve, tienen los ojos abiertos, pero están muertos. Entonces usted va a ver a mucho hermano con los ojos abiertos, pero están tiesos, no responden. ¿Sí? Entonces aquí encontramos a Elías, dice una gran lluvia. Entonces, ¿qué estaba oyendo Elías? Elías estaba oyendo un tumulto, un alboroto, porque sus oídos espirituales estaban abiertos. Necesitamos que Dios nos ayude, porque esta oración tefilá te abre los oídos para que escuches la venida del Señor. ¿Sabe usted que es posible que la trompeta que va a anunciar la venida del Señor ya esté tocando, ya se esté sonando? Pero como no estamos muy avivados en lo espiritual, ni tenemos esas dimensiones de intercesión, no la escuchamos. Pero la trompeta ya está sonando. Para escuchar esa trompeta necesitas circuncidar tus oídos. Entonces esa oración tefilá circuncida los oídos. ¿Cómo? No sé si entre ahí. Quiero comentarles, por ejemplo, ahorita está muy de moda eso de guerra espiritual. Hace tiempo fui allá para el centro de Mazatlán, y había un evento frente a la catedral. Y ahí había una campaña evangelística. Y estaban compartiendo normal, como hablando del Señor. Y estuve viendo ahí, se me hizo raro ver a unas hermanas vestidas así como
No con pandero así, como se visten por los panderinos, no. Traían pantalón camuflachado. Así como que fueran del ejército. Y estaban con un pandero sonándolo ahí. Y ya me acerqué y la persona encargada le estaba diciendo a otro, estas son las guerreras de oración. Con razón el diablo nos trae chicoteados. No es eso. Ahorita cualquiera dice que hace guerra. No, estas son palabras mayores. Hay dos tipos de profeta, o dos formas de profecía: profetas del Espíritu y profetas de la palabra. Estas dos cosas forman un guerrero. No puede ser guerrero si no conoce el Espíritu y la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra explica al Espíritu y el Espíritu explica la palabra. Nadie más te la va a explicar. Ahorita les voy a enseñar algo sobre ello, ¿no? Pero por ejemplo, no es un guerrero así como los que andan tirando balazos, no, se le llama guerreros de oración. Entonces no puedes ser un guerrero de oración si no conoces esto. Mi respeto para esas hermanas que estaban camuflachadas. No es eso. Yo creo que el diablo hasta se la cotorrea. Ahí vienen los hermanoides. No tienen separación ni entrega. No se meten en serio. Por todo se enojan, critican a todo el mundo y andan haciendo guerra. Una iglesia no quiere a la otra. Otros se sienten más santos que otros. Divisiones por... están haciendo guerra. Perdónanos, Señor. A mí primero. Yo la neta, Dios, yo sí la riego. Entonces fíjate, Elías escuchó lo que nadie está escuchando. ¿Por qué? Porque tiene este nivel de oración tefilá, está relacionado con ese tipo de oración. Entonces, ¿qué es la oración tefilá? Es oración de lágrimas. Las lágrimas están muy relacionadas con la oración. Si no hay lágrimas, no hay negocio. Entonces, dice, anda, dile a Acab. Por ejemplo, últimamente he estado aprendiendo cosas nuevas y creo que ahí la llevamos. Una de las cosas en las que estamos fallando es que no tenemos discernimiento. Venimos a orar y ya nos vamos al viernes. Pero ni siquiera nos ponemos a ver qué está pasando después de la oración. Y entonces necesitamos que Dios nos abra los ojos para, después de que hemos orado y hemos dado libertad a la intercesión y a las lenguas y a todo esto, hay que ver qué se mueve. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer cosas. Necesitamos discernir lo que está haciendo. De repente ves llegar gente nueva, no la trajiste tú, la trajo el Espíritu de Dios. Y la trae el Espíritu de Dios y le sacas la lengua a la gente que Dios trae. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Te enojas porque las cosas no salen como tú quieres? ¿Qué está pasando? ¿Estás en contra del propósito de Dios? No es así. Yo ya le pedí perdón a Dios, sigue usted. Perdóname, Dios, por estar tan ciego, ignorante. Es el mover de Dios. Entonces aquí, por ejemplo, viene la lluvia. ¿Quién está haciendo ese escándalo? Escuche, Elías. ¿Qué son esas campanillas que escucha? Entonces, ¿qué hizo Elías? Escuchó las campanillas que están en el borde de las vestiduras del sacerdote. Quiere decir que el sacerdote venía al encuentro de Elías. Elías lo escuchó. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque hay que ver qué pasa más adelante en la Escritura. ¿Qué pasa más adelante en la Escritura? Elías va a enfrentar
a Jezabel? Casi a nadie. A la suegra. Es una broma que aprendí de Damon. Le echa mucho a las suegras y no se ha casado. Es mi compadre. Entonces, aún Elías aquí está siendo preparado, porque va a enfrentar a Jezabel. Ahora, acuérdense que vimos en ocasiones pasadas que estas son relatos históricos que sucedieron hace cientos de años y que el mensaje que tiene un mensaje espiritual y está lleno de simbología y que son atemporales. Si es atemporal, tiene un mensaje para mí ahora, es para este tiempo, para nosotros. ¿Cuál es el mensaje? Que aquí hay una guerra que se está llevando a cabo y con pura oración le está dando en la cabeza Dios al diablo. Los sacerdotes de Acab representan el satanismo. Jezabel representa la brujería. Y esto es lo que está enfrentando Elías. Entonces, Elías, pues cuando Elías se enfrenta y usa esta oración palal, y oración tefilá, pues imagínate lo que hizo. Pero luego dice acá en el capítulo 19 de Reyes, dice, y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y así me anden si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué hizo Jezabel? No recuerdo si es Jezabel, porque estoy recordando nada más. Pero Jezabel es una bruja. No sé qué relación tendría ella con los egipcios. Pero los egipcios estaban pesados en el ámbito espiritual. Porque ellos sabían hacer conjuros. Ahorita hay mucho panchero ahí. No, esta Jezabel es una bruja que sabe maldecir. Entonces, la palabra que ella está diciendo aquí, fíjese, dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. La palabra mensajero es malak. Y es lo 4397 en la concordancia Strong. Y significa embajador, enviado, mediador, mensajero, ángel. Entonces es un demonio, el mensajero es un ángel de muerte que va sobre Elías. Hay gente que maneja muy fuerte eso, pero dice la Escritura, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Esto lo manejan los del vudú, la santería y todas estas tinieblas. Entonces le manda un mensajero, o sea, un espíritu de muerte. Y hace un conjuro, o sea, un decreto en aspecto de maldición, maldice. Sí, ahora, hay una señora que es una doctora en cuanto a estudios, que es investigadora y es una egiptóloga. No recuerdo el nombre ahorita, pero ya, el tiempo que yo la escuché,
tenía más de 40 años estudiando la cultura egipcia. Entonces ella se metió mucho en la cuestión de la religión y las creencias de los egipcios. Y ella dice, por ejemplo, ella decía esto, dice, ¿cuántos años tardaba un sacerdote del faraón para graduarse como sacerdote del faraón? Eran 40 años. Imagínate lo pesado de estos tinieblas, que cuando Moisés llegó y puso la vara en el suelo y se convirtió en serpiente, ellos hicieron el mismo milagro. Imitaron milagros de Dios. ¿Sí? Entonces, no hay que menospreciar el reino de las tinieblas. No lo retes si no te has metido con Dios. O sea, no vaya y alborote el panal de avispa porque se le van a echar encima. Si Dios no te ha enviado a reprender el diablo, ¿a qué vas? Eso de la guerra, déjese de rollos. Hínquese a los pies de Jesús y quédese. Él es el que va a hacer la guerra. Pero ahí anda uno de metiche, haciendo cosas que Dios nunca te mandó. Te va mal y luego te enojas con Dios. ¿Te enojas con Dios? ¿Cómo? No necesitas poner una cara así que estás enojado. Por ejemplo, si una persona se enoja con otra persona, nada más ya no se hablan. Es todo así de sencillo. Dejas de hablarle a Dios. Ya no le quieres cantar, ya no vienes a la iglesia, ya no levantas las manos. No necesitas que estás enojado. Tienes que tratar con eso. Entonces, ¿qué pasó con Elías? Sí, le da el conjuro, le da la maldición, le dice. Fíjese, dice. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y así me añadan si mañana a estas horas no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, levantóse y fuese para salvar su vida, y vino Berseba, que es en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por un desierto un día de camino, y vino y sentóse en un enebro deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. A ver, ¿no le mochó la cabeza a los profetas de acá? No lo usó Dios para levantar altares. No levantó las manos y Dios le contestó, hizo oración palal y el fuego cayó. ¿No le abrió Dios los oídos para escuchar las campanillas del sacerdote? ¿Cómo es posible que aquí se deprima? ¿No estuviste un día danzando, brincando, saltando y otro día andas deprimido porque te sacaron la lengua? ¿No andabas echando lumbre, exhortando a todo mundo? Y ahora te tienen que traer en una grúa a la iglesia. Tiene que ir el pastor a orar por ti, a decirte, aquí está tu biberón y tu clean bebé. Este pañal es mejor que el otro. ¿Por qué no? Es que me sacaron la lengua, hermano. Estoy muy sentido, estoy muy dolido. Eso hay que mandar. Eso son un tazo dorado para que vayan por ella. ¿Sí? Extremos. No, se escondió, dice, ya basta, me gustan para quitarme la vida. ¿Qué lo deprime? Mira, es que aquí ya cambió el trabajo. Eso es el satanismo trabaja por fuera, la brujería es por dentro. Entonces, ¿qué es la brujería? Es cuando te desanimas, que tienes nadie me quiere.
no me toman en cuenta. Es que no saben de mi dolor, de mis... Y tú sabes de nosotros cómo batallan y fondean. Sí, es ese tipo de brujería interna que tiene que ver con el interior de la gente, que se deprime, que tiene autolástima, también me encanta usar esa expresión, se lamben las llagas. Pobre de mí, soy el patito feo. Estoy hablando de Elías. Sí, entonces él dice, ¿por qué se deprime? Luego dice la escritura, ¿para dónde se fue? Se fue por el desierto. ¿Qué es el desierto? Es una crisis emocional, es un desierto. Es un desierto. Sí. ¿Y qué está haciendo Dios con él? Lo está preparando. Porque más adelante viene Dios y le habla a través de un silbido. Dios le silbó. Y entonces él reaccionó. ¿Saben ustedes que cuando Jesús venga va a silbarle a Jerusalén? Hay hermanos que tienen el don del silbido y silban en la alabanza. Se oye muy bonito porque están entonados. No hace shh, no, como para ir a vender tortillas, no. Un silbido. Pero esos hermanos que tienen dientes porque los sale aire por todos lados, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto? Por lo que Dios está haciendo, lo está preparando. ¿Por qué lo está preparando? Porque Elías tiene que vencer este espíritu de muerte. Porque Elías y otro profeta van a venir en el tiempo de la tribulación a enfrentar al anticristo. Y Dios lo está preparando para enfrentar al anticristo. Y antes de enfrentar al anticristo, viene el carro de fuego y se lleva a Elías. El carro de fuego tiene que ver con el rapto. El carro de fuego es lo que nos va a llevar cuando el Señor venga. Entonces tenemos que lidiar con este espíritu de muerte que viene y te deprime. Que un día te levantas corriendo y otro ya no quieres ir ni a las tortillas. Sí, es esta cuestión de endeble emocional. Sí, bueno, es eso de oraciones, ¿no? Entonces hay formas equivocadas para orar. Si por aquí, déjenme ver si tengo por aquí algo. Hay formas equivocadas de orar. Por ejemplo, es oraciones repetitivas. Tengo 5. Una es oración repetitiva. Otra es oración de incredulidad. ¿No crees por aquello que estás orando? Oración pretenciosa. Oración de autojustificación. Oración de codicia y deseos pecaminosos. Esas son formas equivocadas de orar. Por ejemplo, vamos a ver la oración repetitiva. Vamos a ver qué dice Mateo 6:7. Entonces, son pláticas de oración, ¿sí? No son clases, son aprendiendo sobre oración. Mateo 6:7. Dice así: orando, no seáis proligios como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Sí? Palabrerías, o sea, puro rollo. Son las palabras utilizadas que son vanas, son estériles, son palabras vacías, repetidas.
Por ejemplo, a mí me gusta, yo le digo a las personas, me dicen, si no tiene ganas de llorar, no llore, pero no finja que está llorando. Sí. Luego se ve la letanía. Imagínate, vamos a empezar a orar y ya está llorando. No es así. Y deje de eso, siempre está haciendo lo mismo. Son letanías, palabras repetitivas. Es una oración equivocada. Si Dios lo toca llorar, llore. Y si no lo toca llorar, no llore. Tienes que ser original. ¿Por qué? Porque la oración, fíjese, la oración une nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra voluntad. O sea, es importante la oración, primeramente en lo que sucede en nosotros. Nos une interiormente, nos conecta por dentro. Punto 1 dice, imagínate, une nuestro espíritu con el alma. Sí, por ejemplo, decía en el Salmo 42, David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David le está diciendo a Dios lo que pasaba con su alma. Y dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero luego David, como que en ese salmo es una meditación, porque hay un tipo de oración que es meditación, pero encontré uno de los salmos y la apunté y la busqué el significado en hebreo. Y algo curioso, esa especie de meditación es una forma de platicar a solas contigo mismo. Le recomiendo un libro de Eric Fromm que se llama El arte de amar. Allí hace comentarios sobre eso. No sé si, parece que ese es el libro, pero tienes que darte tu espacio. Ahí andas atendiendo a todo el mundo, pero a ti no te atiendes. Se llama Candil de la calle, oscuridad de la casa. ¿Conoce a alguien así? Resuelve los problemas de todos, por los suyos no. Entonces creo yo que ese Salmo 42 es una especie de meditación donde David está platicándole a su alma. Alma mía, ¿por qué te conturbas? Es como pensar, ¿qué me pone mal? ¿Por qué soy tan regazón? ¿Por qué soy tan envidioso? ¿Por qué soy tan codicioso? Y no es fácil ver hacia adentro. Somos muy buenos para ver hacia afuera. Por eso dice, ¿cómo le dices a aquel que su paja si no checas la tuya? Como que ese estado de meditación es ver mi paja. Bueno, entonces David tiene esta meditación, que empieza a decir, alma mía, ¿por qué te conturbas? Esa palabra en el hebreo es nefesh. Es muy importante saber que tengo un alma nefesh y que tiene funciones en mi vida y que es un ser independiente del espíritu. El alma nefesh no tiene la misma función que tiene el alma neshama. No tiene la misma función que tiene el alma nediva. Tampoco tiene la misma función que tiene el espíritu ni la función que tiene el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la función del alma nefesh? Somos una variedad integrada y tenemos que entender eso, porque a veces el nefesh anda grave y yo le echo la culpa a mi vecino. Y rematas con el que más te quiere. Los morrillos. Algo que estaba viendo yo, un reportaje que me
llamó mucho la atención. Es de unos de estos, las personas que rescatan personas que se pierden en los cerros, en las montañas. Y se se extravió una persona ya mayor y no lo hallaban. La reportaron perdida y la buscaron, la encontraron ya en días muerta, tiesa, en un lugar muy frío. Y llegaron los rescatistas. Y los rescatistas empezaron a ver la forma de llevarse el cuerpo, pero el cuerpo estaba tieso. Y el capitán de los rescatistas hablaron con él y dijeron: mire, el cuerpo está tieso, capitán, ¿qué hacemos? No se pone en la posición de que podamos ayudarlo para llevarlo o bajarlo de acá de las montañas. Y el capitán le dijo: díganle, ¿cómo se llamaba? Dice: ven, ¿cómo se llama la persona perdida? Tenían el nombre de la persona perdida. Y díganle así, díganle, pero háblele al cuerpo y díganle: fulano de tal. Soy la rescatista fulana de tal y fulano de tal, y venimos, te hemos encontrado y queremos llevarte para darte cristiana sepultura. ¿Nos podrías ayudar? Díganle así. Y le dijeron, y el cuerpo se ablandó. Ahí está, en el Face, no sé dónde está, pero está eso. Esa es la función del Nefesh. Entonces el alma que está deprimida es el Nefesh, es con la que está en conversación David. ¿Cada cuánto platicas tú con tu alma Nefesh? Ahí te pones a darle mitotes. No nos quieren alma Nefesh, pues la pones mal. Vea, le recomiendo, es más, ese Salmo 42 es un salmo de terapia, para que aprendas a hablarte a ti mismo, que tengas espacios para que pienses e investigues lo que traes por dentro. ¿Por qué estoy tan deprimido? Tengo una cara de limón. ¿Qué me está pasando? O sea, hay que investigar eso que hay adentro. Eso es lo que hace David. Dice: alma mía, ¿por qué te conturbas? Me va a dar diabetes con estas crisis. Alma mía, me va a dar úlcera. Alma mía, me voy a enfermar porque estás mal. Porque tiene su unción el alma Nefesh. Ahí vienen ejemplos cuando el alma Nefesh está enojada. No controla los golpes que le das a los niños. Vienen muchas cosas, ¿no? Pues hay oraciones equivocadas. Entonces, imagínate una letanía para Dios. Ay, Señor. No, mejor no ores, siéntese una y quede sentado ahí. No lo va a oír de todas maneras, porque Dios no oye al viejo hombre. Dios escucha al nuevo hombre. Al viejo no lo escucha. Dios no escucha esas oraciones quejumbrosas. Entonces, llega el momento en que David, por decirlo así, platica con su alma y termina el espíritu, el alma, la voluntad, su corazón, termina David abrazando, termina todo en unidad, reconociendo a Dios. ¿Sí? Entonces hay oraciones repetitivas, por eso dice aquí lo que leímos: cuando orando no uses vanas repeticiones, las palabras que no sean vanas, huecas, vacías, palabras rebombantes, rebuscadas, que te gusta que te escuchen: oh altísimo Señor de las alturas. No sea panchero, dígale: Señor, por amor de tu nombre, mete tus manos, tú sabes lo hueco que estoy, Señor. Tú sabes que soy envidioso, Dios. Soy como los fariseos, a todo el mundo estoy criticando, Señor. Abre mis ojos ciegos, toca las durezas de mi corazón y ayúdame a tener las agallas de entregarte
lo que me estorba para acercarme a ti. No quiero estarme quejando ni culpando a fulano, es mi enojo. Son mis complejos, es mi baja autoestima lo que me tiene así. No quiero culpar a nadie ni echar la culpa a otros. Aquí estoy, Dios. Pero agarra uno con sus letanías. Oh, Dios de las alturas. Para que lo oigan. Le encanta salir en el Face como el hermano Fer. ¿Sí? Hay otro tipo de oración. Yo creo que vamos a ir cerrando. Dice, oración de incredulidad. En Mateo 17:20. Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, y dieres a este monte, pásate de aquí, y allá se pasará. Nada os será imposible. Mateo 17:20. ¿De qué habla ese pasaje? Es de ese pero voy a ver, es una persona que estaba endiablada, ¿sí? Pero está algo curioso. Mateo 17:20. Vamos a leer del versículo 16, dice, y aquí presentando a sus discípulos, dice, pues desde el 13 dice, los discípulos entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista, y como llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de rodillas, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático. Nomás agarra el celular y se pone mal. Y padece malamente porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y he presentado a tus discípulos y no lo han podido sanar. Y respondió Jesús y dijo, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que sufrir? Tráenmela acá. Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él, y el mozo fue sano en aquella hora. Entonces llegándose los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué no lo pudimos echar fuera? Jesús le dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Eso se le llama oración de mando. Pero era un lunático. Era un lunático. ¿Y por qué los discípulos no pudieron? ¿Y por qué caía, dice, en el fuego y en el agua? Era un endeble emocional. ¿Cómo le podríamos llamar? Era un bipolar. Está duro tratar con los bipolares. Hay gente que tiene ese problema. Hay diablos que se esconden dentro de las personas y aunque vengan a la iglesia, no por venir a la iglesia implica que ya fueron liberados. Por eso es importante conocer sobre las manifestaciones y las reacciones de la gente y cómo caen. Es cuando, después de que Dios toca a alguien, cómo cae y cómo queda. Hay gente que queda como muerta volteando hacia arriba. O son cosas que pasan, pero... Y hay que orar. Ahora, este señor llevó a su hijo a los discípulos, un lunático. Es toda una teología la historia de ese lunático. El secreto, el nombre de esa potestad o de ese diablo está en esa cuestión del lunático. Son dos palabras. Lunático tiene que ver con la luna y tique tiene que ver con el diablo. Es el periodo lunar. Es como un ciclo.
Sí, ahí ves, hay un cierto tiempo que anda de buenas. Se ríe con todo, al rato no le habla a nadie. Ya no se ríe. Lo ves y ni te saluda. No es el hermano Fer. ¿Quién sabe quién será? Sí, estaba entre el gentío. Y entonces el señor lleva pues a su hijo. Es como un darqueto. Son con las ideas de un punqueto. Y todo este tipo de tinieblas que hay. Entonces, pues no podían. ¿Y por qué no podían? Porque dice, oh generación infiel y torcida. ¿Qué es infiel? ¿Es infiel a quién? En una iglesia tenemos los infieles y los fieles. ¿Quiénes son los infieles? Son los que vienen a la iglesia, pero no son fieles, son infieles. ¿Cómo infieles? Ahí luego se les dejo de tarea. ¿Qué es un infiel? Que no es fiel a los principios de Dios. Hay congregación, hay gente que es infiel aunque vaya a la iglesia, son infieles. Y están los fieles. En Corintios 14 que habla sobre eso, habla algo, dice que si un infiel escucha las lenguas, no sé qué, pero está hablando de los infieles, no está hablando de los inconversos en esa parte de Corintios. Pero dice, oh generación infiel, no tienen separación, usan oración de esa equivocada, no tienen entrega. No buscan a Dios de a de veras. Sí, no son de una pieza, no son reales. Por eso, como no eran reales y no eran de a de veras, pues no pudieron con ese diablo. Entonces, ¿cómo voy a tener autoridad sobre los diablos si no soy fiel a Dios? Y no digo más porque yo soy el hermano, pero tenemos que ser fieles. A veces nuestra forma de buscar a Dios tiene que ver con los estados emocionales. Yo voy cuando me dan ganas, voy aunque no me den ganas, voy, porque soy fiel a Dios. No voy por lo que siento, voy porque sé quién es Él. Entonces tenemos que caminar este tiempo no por emociones. Es que yo digo lo que siento. Es que yo si no siento no lo hago, ¿no? Aunque no sientas tienes que hacerlo, un fiel lo hace. No siempre uno siente ganas de venir a levantar las manos, tanta iglesia empacha. Si soy infiel, si soy fiel me deleito. Porque vengo para darle la contra a mi carne. Entonces ellos eran infieles, o sea, y luego torcida, para acabarla de molar. Torcido tiene que ver con cosas muy serias. ¿Qué quiere decir? Que no tener autoridad sobre. ¿Por qué crees que no tenemos autoridad sobre los malos ahorita? Sobre esa gente malvada. ¿Sabes por qué? Porque si manejáramos estas y dijéramos a Dios, danos estos niveles de intercesión, eso te da autoridad. Te da autoridad. ¿Sabes por qué Pablo tenía autoridad? Los demonios conocían a Pablo. Los hijos de Seba, los hijos de un religioso, quisieron hacer lo que hacía Pablo. Y fueron a hacer un exorcismo con alguien.
Y le dijeron a ese: te reprendo en el nombre que predica Pablo. Y los diablos le dijeron: conocemos al que predica, a Jesús. Y sabemos quién es Pablo. O sea, los demonios sabían que Pablo era hombre de una pieza. ¿Tú crees que los diablos no saben que tenemos un pie en la iglesia y un pie en la calle? ¿Tú crees que el diablo no vio el pancho que hiciste allá? Lo que hiciste cuando nadie te ve, lo que guardas en tu teléfono, lo que platicas con otra gente, 4 de la mañana ahí. No, mano. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Si le dijeron los diablos: sabemos que Pablo es una pieza, porque Pablo tenía niveles de intercesión profundos. Pablo era un hombre de oración. Entonces no se puede ser un guerrero espiritual si no sabes de la oración y si no conoces esto de la oración. Entonces hay 2 tipos de profetas: los profetas del Espíritu y los profetas de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra te explica al Espíritu y el Espíritu da testimonio sobre la palabra. Entonces, sí, es importante pues conocer todas estas cosas. Aquí le vamos a dejar. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir platicando sobre oración. Los comentarios que hice no son de nadie, son cosas que se me ocurren. Oye, el hermano, no. Tenemos que caminar con Dios. Estamos viviendo un tiempo difícil. Me gusta lo que me dijeron una vez: prefiero que me hieran con la verdad, pero que no me maten a mentiras, que no me den por mi lado, que me chiquien. Mejor, Señor, dale duro y no te detengas hasta que me veas arrastrándome a tus pies. Padre Dios, te damos gracias por este tiempo de pláticas sobre la oración. Bendice a los que nos escucharon, Señor Dios, y nuestra intención, Dios, no es lastimar a nadie, es aprender de tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo y te pedimos por la vida de nuestro hermano Paco, Señor, Francisco Rentería. Te pedimos que tú obres en sus riñones y que tú hagas conforme a tu plan, Maestro, sobre su vida, ahí en ese seguro, Señor. Que tú agilices a la gente y que las negligencias, Señor Dios, sean resueltas a través de la justicia de tu nombre, Señor. Te pedimos por la vida de nuestro hermano y también por todos los que nos han pedido oración, y te damos gracias por los milagros que has hecho, por las gentes que has sanado, Padre. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que no hay tormenta que resistirá, pues al escuchar tu voz se callará. Sé que en tu nombre hay poder. Si no sabes de la oración, si no conoces esto de la oración, pues hay 2 tipos de